Buenos días, hermanos, nuevamente desde Lerma de Villada, con gozo y regocijo de seguir compartiendo la sana doctrina con ustedes. Es un privilegio para mí poder estar detrás de este púlpito y predicar solo la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que donde quiera que estén 2 o 3 congregados en el nombre de Jesucristo, ahí se encuentra la iglesia gloriosa. Lo que hace glorioso es que ustedes convocaron a Jesucristo para que esté en medio de ustedes, y eso es lo que lo hace glorioso. Y nosotros hemos aprendido que la iglesia gloriosa no es un edificio, son personas, somos piedras vivas, donde la piedra del ángulo principal, la base de todo, es Jesucristo. Entonces, en ese nombre nosotros nos congregamos, y espero que tú lo entiendas y comprendas de que tú no tienes que ir a un lugar específico para buscar a Dios. Tú puedes ahí en tu hogar congregarte y estar perteneciendo a esa iglesia gloriosa de Jesucristo. Vamos a orar, hermanos, y quiero que tú también me ayudes a orar para que Dios me ayude a predicar la palabra. Que Dios se siga manifestando en mi vida y que a través del Espíritu Santo siga dándome esa revelación para poderla compartir contigo. Yo oro mucho por ti, pero también yo necesito que tú ores por mí. Vamos a orar. Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, nos acercamos ante tu gloriosa presencia. Queremos pedirte, Padre, que nos asistas para poder hablar de tu palabra. Necesitamos que el Espíritu Santo se manifieste con gran poder en mi vida, pero a través de mi vida también. Te pido que tú prepares el corazón de mis hermanos, de mis hermanas y toda aquella persona a lo que tú permitas llegar esta palabra, que abra su entendimiento y que pueda ser beneficiada y edificada a través de la palabra de Dios. En el nombre de Jesucristo dejamos en sus benditas manos este tiempo, y que el Espíritu Santo haga lo hermoso que Él sabe hacer en medio de ti, de tu familia, pero también a través de esta predicación. Amén. La palabra que Dios me dio para compartir contigo la he titulado: En Dios no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, Dios no cambia. Es imposible que Dios cambie. Es imposible que Él pueda variar en alguna situación, en alguna promesa que Él ha dado. Nunca hemos visto de que Dios pueda arrepentirse de algo que escribió y luego tenga que escribir otro libro porque esto como que se arrepintió y hay que escribir otro. No, Él escribió, mandó inspirar a través del Espíritu Santo toda esta sagrada escritura y nunca ha dado un paso atrás, porque fue inspirada cuando fueron muchos las personas que Él utilizó. Siempre se manifestó el autor de toda la escritura, Jehová Dios de los ejércitos. Aun cuando fueron muchos hombres, pero ninguno escribió lo que quiso. Solo escribieron lo que el Espíritu Santo inspiró a esos hombres a través de muchos años y de muchas partes muy distantes donde no había una comunicación de unos con otros. Eso nos prueba de que es una sagrada escritura inspirada por Dios. Quiero llevarlos a un primer libro. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 13 hasta el versículo 18. Quiero hacer una aclaración antes de empezar. Toda esta palabra que voy a compartir con ustedes, si yo no menciono de qué versión estoy hablando, toda está escrita en la Reina Valera 60. ¿Ok? Para que quede claro esa situación, porque yo he usado otras versiones, pero en esta ocasión solamente la Reina Valera. Dice en Santiago capítulo 1, versículo 13 al 18, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. El pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis.
Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Un cristiano verdadero llega a ser una persona tan diferente cuando viene el Padre de las luces a habitar. Porque Él dice en su palabra que cuando nosotros aceptamos la verdad, la palabra de Dios, porque aquí dice muy claramente que fuimos nosotros, por su voluntad nos hizo nacer por su palabra de verdad. Entonces, cuando nosotros nacimos de nuevo, no es que nacimos cuando fuimos engendrados por papá y mamá, no, renacimos de nuevo. Entonces fue por la palabra de verdad. Cuando esto sucede, entonces, si Él es el Padre de las luces, Él, como es luz, entra a nosotros a transformar nuestra vida. Un verdadero cristiano son renovados en su manera de hablar, su manera de pensar y su manera de andar. Porque dice la palabra de Dios que vamos a leer más adelante, dice, pues si nosotros hemos estado en la luz, pues andemos conforme a la luz, ¿no? Entonces nosotros tenemos que dar evidencia de que hemos aceptado a Jesucristo. ¿Cuántas veces hemos oído de que hay muchos cristianos por ahí, por todas partes, pero no dan la evidencia de que son verdaderos cristianos? Porque muchas personas tienen esta mala opinión de la mayoría. Dice, para ser así, mejor me quedo como estoy. Y esa mala influencia en el pueblo de Dios que está en la ignorancia de la palabra, de verdad ellos creen que ser cristiano es porque van a un cierto lugar que le llaman iglesia y dicen, vamos, ¿dónde van? Vamos a la iglesia. Y van muy guapos, muy bonitos y oliendo muy bonito, ¿no? Pero la verdad, la evidencia huele feo. La evidencia que ellos tienen, porque seguramente en el camino se van peleando y antes de llegar a la puerta se echaron el último round. Y salen enojados, llegan enojados y salen enojados. Entonces, ¿dónde está la evidencia? La evidencia es que el Padre de las luces ha llegado a tu vida y tú tienes que alumbrar lo que está dentro de tu corazón. Y cuando nosotros nos molestamos, cuando nosotros estamos de mal humor, cuando nosotros estamos siempre en esas obras de la carne, no reflejamos la luz, reflejamos las obras de la carne. Y entonces eso es lo que nosotros tenemos que entender mucho. Todo lo relacionado a nuestra existencia, todo cambia. Todo se transforma. ¿Por qué se transforma? Porque la palabra de Dios es un poder transformador. Dios no necesitó herramientas como los mecánicos para arreglar un carro, porque Él no vino a arreglar tu corazón. Él vino a cambiar, poner un nuevo corazón. Él no vino a parchar. Él no vino a arreglar nada. Él vino a quitar ese corazón y poner uno nuevo. Eso es lo que viene a ser el Padre de las luces. Y yo te digo, si tú no tienes la evidencia, la gracia divina de que Dios ha llegado a tu vida y reflejas luz como si fueras un espejo. Así, reflejar, la luz llega y tú reflejas esa luz. Entonces, si no hay luz que reflejar, pues por eso reflejas puras obras de la carne. Así de claro es. O eres cristiano o no eres cristiano. Porque la mayoría piensa que ser cristiano es porque se congrega en un lugar o porque está en una iglesia local. Eso no te hace cristiano. El cristiano que reconoce a Dios es aquel que tiene la evidencia de la luz, porque Él es el Padre de las luces. Que Jehová Dios y Jesucristo y el Espíritu Santo, cuando vienen a habitar a uno, imagínense ustedes, ninguna de estas tres personas divinas, ni Jehová Dios, que es el Padre de las luces, ni su Hijo Jesucristo, que es luz que vino al mundo, a alumbrar al mundo, y el Espíritu Santo, que seguramente es luz. Y si esos tres seres divinos vienen a habitar, a morar en tu corazón, ¿cómo es posible que me puedas decir de que ellos habitan en tu corazón y tú sigues reflejando las obras de la carne? No es posible. No es posible, mis hermanos. Es el tiempo de despertar. Es el tiempo de dar luz.
en medio de las tinieblas. Pero ¿cómo vamos a dar si la gente mira, tus mismos familiares, cómo se van a convertir si te miran la misma persona? No te la creen, porque te conocen, porque saben de qué pata cojeas, pues, y te ven cojeando de la misma pata, ¿no? Perdón la expresión. Perdónenme de verdad la expresión, porque me debo de seguir esforzando a hablar más como mi Padre Celestial me enseña a hablar. Por eso pido perdón. Dice en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo de ayer y hoy y por los siglos. Uno de los factores para interpretar correctamente las Sagradas Escrituras es que no hay cambios. Imagínense ustedes, la mayoría de muchas personas cristianas, incluyendo pastores, ¿ok?, y ministros que están en los 5 ministerios, dicen que el Antiguo Testamento, que es las escrituras sagradas hebreas, dicen que se contradicen con las escrituras del Nuevo Testamento, que son las sagradas escrituras griegas, que se contradicen, porque lo que está en las escrituras griegas, en comparación con las escrituras, Jesucristo no vino a quitar la ley, vino a cumplir la ley. Y nosotros estamos obligados, porque no le podemos ir arrancando hojas a esto. Lo que nosotros ya no hacemos es las tradiciones de la ley de todos aquellos fariseos y judíos que imponían y que ni siquiera estaban escritas. Esas tradiciones nosotros ya no las observamos. Todo lo que la ley, el ojo por ojo y muchas otras leyes, porque fueron 663 leyes. Muchos dicen que son 10 mandamientos. No es cierto, mis hermanos. Fueron 663 leyes en las Sagradas Escrituras. Entonces no son 10 mandamientos. Eso, necesitamos investigar más, conocer más a Dios, porque eso es la vida. Que conozcamos al Padre y conozcamos al Hijo. Eso es la vida. Entonces, si nosotros pensamos de que la vida es aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador y ya ganaste la vida, oh, qué fácil, ¿no? Qué fácil, nomás decir, pues ya acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador y derechito al cielo. No, pues no es así. La vida es que te conozcan al Padre y conozcan a quien Él envió, a Jesucristo. Esa es la vida. Y nosotros no podemos estar detenidos. Seguimos creciendo hasta la estatura del varón perfecto. El tiempo cuando nosotros, Dios nos saque cuentas, hermano, y veamos de que nosotros nos quedamos literalmente pues como niños espirituales, no podemos excusarnos, porque todo aquel hombre o mujer que va a una congregación tiene la obligación, tiene la responsabilidad, como lo vimos en el taller pasado, la responsabilidad de ver que lo que se está viendo ahí viene de Dios. No te llenes de emoción porque las emociones te ciegan. No te llenes de sentimientos porque los sentimientos te van a cegar, te van a engañar. El diablo empleó el mismo sistema para engañar a Eva con medio de sus sentidos. Mira qué bonita, ¿cómo va a ser pecado que tú te comas esto? Es mentira de Dios que tú vas a morir. Y la engañó por la vista. Y la engañó por el oído. Porque le habló Satanás, el diablo, y la engañó. Entonces no te dejes llevar por las emociones ni por los sentimientos, porque el diablo sabe manejar muy bien los sentimientos y las emociones. Jehová Dios quiere de que tú de verdad estés alerta a todas las cosas y las maquinaciones del enemigo, porque el Espíritu Santo, como Jehová Dios y Jesucristo, están ellos en armonía haciendo un propósito de que tú y toda la humanidad, incluyéndome, seamos salvos. Son uno, en el mismo propósito, en lo mismo. Todas las escrituras tienen ese enfoque y ese propósito. Quiero llevarlos al libro de Daniel para hacerte ver a través de este ejemplo del libro de Daniel que Dios no cambia de opinión como nosotros los hombres. Dice en Daniel capítulo 12 versículo 4, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. ¿Qué te dice esta profecía? ¿Acaso no ha aumentado la ciencia al grado? Yo recuerdo cuando hace mucho tiempo era así como ciencia ficción, hablar de una persona a otra viéndose.
Y hoy es una realidad. La verdad es una realidad. Entonces, hoy pensamos cosas irreales que puede ser cosas que ahorita no ven, pero va a llegar a ser una... La ciencia ha aumentado y muchos corren de aquí para allá, sí. La mayoría anda buscando la verdad. Por eso se cambian de una congregación a otra congregación, a otra congregación. Y su mente está diciendo, es que no sé, todo el mundo dice que tiene la verdad. Ya no sé ni quién. Pero aquí me voy a quedar porque aquí me siento a gusto. Error. Tú debes de seguir buscando la verdad. La verdad es esta. Yo no tengo la verdad. Yo me adapto a la verdad. Pero la verdad es esta es la verdad absoluta. Si yo dijera que yo tengo la verdad porque predico la sana doctrina, mentiría, porque entonces si yo tuviera la verdad, sería perfecto, y soy imperfecto, igual que tú, soy imperfecto. Me esfuerzo por obedecer a Dios, me esfuerzo, como dice en Josué 1:9, y me esfuerzo para ser cada día más obediente a Dios. Y trato de oír la voz de Dios más frecuente. Mi vida, gracias a Dios, está dedicada al 100% para Él. Dependo de Él, como de Él. Respiro gracias a Él, vivo gracias a Él. Tengo una ayuda idónea gracias a Él. Tengo este techo gracias a Él. Tengo todo lo que tengo gracias a Él. La palabra que yo te comparto es gracias a Él. Porque yo sí sigo reconociendo que esclavo soy de Él. Y que solamente lo que yo traigo es como el esclavo solamente lleva lo que su amo dice que lleve. Y el que merece toda la gloria es Él. Eso reconozco y siempre lo voy a reconocer. Y le pido a Dios que nunca me deje levitar y levantar mis pisos del suelo. Que me mantenga firme en mi posición de ser un servidor de Él. Y eso me hace a mí delante del Padre muy feliz. De verdad, me gozo servirle al Padre. El Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, porque escrito está. Él no puede cambiar y no cambia. Cuando Él dijo a Daniel, cierra las palabras y sella este libro, ¿saben qué? Él dijo, ciérralo porque nunca va a cambiar, porque todo lo que está escrito, todo va a pasar, pero su palabra jamás dejará de ser. Eso habla de un Dios inconmovible. Esto habla y da testimonio de Jehová Dios que no tiene variación de sombra. Él no cambia. Cuando se escribió esto, Él lo determinó y será así. Todas esas profecías y la profecía que estamos viviendo hoy, en este tiempo a nivel mundial, son profecías que están aquí. Y Él no cambia por nada. Por eso a mí me dicen, pastor, ore porque mire cuántas personas. No puedo ir contra lo que Dios estableció en las profecías. Yo solamente puedo pedir misericordia, pero que cambie Él no puedo, porque Él no cambia. Él lo dejó escrito y lo que estamos viviendo a nivel mundial está escrito en las Escrituras. Solamente nosotros podemos orar si entendemos misericordia, misericordia, misericordia. Que sean alcanzadas esas personas que todavía no han oído de ti. Que sean alcanzadas aquellas personas que de oídas han conocido a Jesucristo. Que de oídas conocen al Espíritu Santo. Y que de oídas solamente han tratado de entender las palabras, pero que no la comprenden, no la entienden, porque no tienen revelación. Porque el que los guía es ciego y guía a ciegos como ustedes. Y eso es lo que yo le pido a Dios. Que muchas personas en esta pandemia puedan ser tocadas por el Espíritu Santo para que vengan al arrepentimiento. Las Sagradas Escrituras están con un propósito para que nosotros tengamos un manual, no un libro religioso, un manual para que guíe nuestras vidas. Dice en Juan 12, 49 y 50, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues,
lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Y si Él tuvo la humildad de reconocer, este es uno de muchos testimonios que las Sagradas Escrituras nos hablan de Jesucristo reconociendo la autoridad que tiene sobre toda la creación. Jesucristo aquí con sus palabras dice, yo no hablo por mi propia cuenta. ¿Y cuántos creen ciegos que hablan por su propia cuenta? ¿Cuántos creen que dicen que ahora en la renovación del Espíritu Santo se manifiesta en estar tumbando? ¿Cuál es el propósito de estar tumbando gente hacia atrás? ¿Cuál? Si el propósito de Dios es que vayan y hagan discípulos, ¿dónde están? Se aleja de eso. En lugar de acercarse a Dios, se alejan. Y entonces nosotros, en lugar de tener luz, tenemos tinieblas. Cada vez que nosotros o las personas que caen hacia atrás, caen enlazados y presos en esa cisterna de tinieblas. No hay ningún propósito de Dios allí, porque cuando se levantan siguen igual de mentirosos, chismosos, rateros, igual de engañadores. Todavía siguen esos esposos peleándose, no han renovado su relación. En 20, 30 años de casados y no se llevan bien. ¿Por qué? ¿Esa caída hacia atrás mejoró tu relación con tu esposa, tu hija, tu hijo? Por supuesto que no. Lo único que va a mejorar es que la palabra penetre como una espada a lo más profundo de tu ser y saque todos esos tumores que tú necesitas ser intervenido por Jesucristo. Porque Él interviene quirúrgicamente y espiritualmente a todos aquellos que son entendidos, que quieren avanzar y crecer en Dios. Dios ha enviado a Jesucristo para transformar tu vida. Y no hay milagro más grande que Jesucristo cuando Él murió, que Él pagó el precio, que transformar una vida. Dice en Juan 12:48, el que me rechaza no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Esto es una realidad. Muchos creen de que va a venir Dios especialmente a juzgarte. No, dice la palabra que he hablado, ella te juzgará en el día postrero. Porque escrito está que tú deberías haber escudriñado las Escrituras. En el libro de Juan habla escudriñar las Escrituras porque parece, allí está la vida. Allí hablan de mí, dice Jesucristo. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? ¿Podemos excusarnos? No, la misma palabra nos va a juzgar. Y no tenemos nosotros. Cuando nosotros hablamos de que cumplimos la ley, entonces estamos hablando de que estamos pisoteando la sangre de Jesucristo. Cuando alguien observa la ley, pisotea la sangre de Jesucristo porque dice que todavía su ayuno de dejar de comer todavía es necesario para que ellos puedan hacer manita de coche a Dios. Y no es así. Nadie puede hacer eso. Dios estableció el ayuno en el Isaías 58, el ayuno que Él escogió, no lo que los hombres han escogido, sino el ayuno que Dios escogió es compartir el pan con el hambriento, darle calzado, darle techo, darle vestido, comparte el pan con Él. Ese es el ayuno que Dios escogió. Y cuando lo hayas hecho, entonces, dice Dios, Él será tu retaguardia en tus problemas. Entonces tú invocarás y Él te dirá, heme aquí. Y eso no lo puede garantizar ningún pastor. En el ayuno que te somete a estar dejando de comer. Eso no lo puede sustentar nadie. El ayuno que Dios escogió, Él dice, heme aquí, cuando hayas cumplido el ayuno que Él escogió. Entonces Dios, Él no tiene variación de sombra. Es que antes se practicaba el dejar de comer, sí, pero ahora cuando Él vino, nuestro Señor Jesucristo estableció un nuevo pacto. Y ese pacto fue a través de la sangre que Él derramó en el Calvario. Y ahora ese nuevo pacto es el que nos dice de que nosotros no observamos de la manera como observaban, porque la ley nunca jamás justificó a nadie. Pero ahora en este nuevo pacto hay justificación. En el antiguo pacto, en ese pacto, solamente el sacerdote podía hacer expiación por los pecados del pueblo por año, y cada año, y cada año, y cada año. Pero este sacrificio fue uno y bueno para siempre.
el Cordero de Dios que escogió Dios para que ya no hubiera más sacrificios. Pero el pastor convocó un ayuno porque todavía no era suficiente lo que Jesucristo hizo. Ahora habría que ayunar porque faltaba tu sacrificio. ¡Qué engaño! ¡Qué tremendo engaño en el pueblo de Dios! El pueblo perece porque le falta conocimiento. Otros actúan como si Dios tuviera una opinión y Jesucristo tuviera otra opinión. Muchos dicen, sí, pues el nuevo pacto, no comprenden porque todavía no entienden, porque cuando leen de Moisés, el velo está puesto sobre su corazón, el cual es quitado por Jesucristo. Para poder entender y comprender la palabra de Dios, nosotros tenemos que ir sinceramente en Jesucristo para que ese velo sea quitado de nuestro corazón y podamos entender y comprender la palabra de Dios. De otra manera, no la podrás entender, porque entonces cuando el velo está puesto, muchas cosas que habla la Escritura en el primer pacto, te haces bola y piensas de que el primer pacto está en contra del segundo pacto y te haces bola y no comprendes de que todo está unido porque es un solo autor. Dice en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Otros incluso creen que Dios tenía una opinión defectuosa y Jesucristo tenía la opinión correcta. Muchos creen, porque dicen, es que el primer pacto no servía. Por supuesto que servía, porque fue una preparación para cuando llegara Jesucristo. Porque el primer pacto solamente fue la ley que le dio Dios a Moisés, fue con el propósito de señalarnos de que nosotros somos pecadores. Eso es lo que vino a ser el propósito de la ley. Y ahora enviaba el segundo pacto para que, ya que vimos que nosotros somos pecadores, necesitábamos un redentor, necesitábamos un salvador. Pero la ley nunca pudo salvar a nadie, pero Jesucristo sí. Entonces, cuando nosotros venimos a Jesucristo, somos perdonados de nuestros pecados. Cuando nosotros creemos en eso. En Mateo 5, 17 al 19, escrito está: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, será llamado grande en el reino de los cielos. La misericordia revelada en el Evangelio, y estoy hablando desde Génesis hasta Apocalipsis, es la guía para todos nosotros. Es el manual sagrado de Dios para las criaturas aquí en la tierra. Nosotros, la ley de las Sagradas Escrituras son las reglas que un cristiano debe de tener. Es por eso que nosotros, cuando leemos la Sagrada Escritura, es como la plomada para hacer un edificio. Esto nos mantiene en la línea de bien edificados en la palabra de Dios. Porque si no tenemos la plomada, el instructivo de nuestra vida, no podremos, siempre estaremos construidos de una manera chueca, incorrecta. Necesitamos. Todo albañil, aun cuando está fabricando y sea muy experto, no puede guiarse al ojo del buen cubero, no puede. Tiene que usar herramientas como una plomada para guiarse, para que eso no se base en su experiencia, sino que se base en algo veraz, que es la plomada. Y para nosotros los cristianos, la Sagrada Escritura es la manera de edificar nuestra vida espiritual. Dice en Hebreos, en el capítulo 13, versículo 8 y 9, Jesucristo es el mismo de ayer y hoy y por los siglos. No os dejes llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas. Nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Vemos que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos.
Jehová Dios es el mismo y no hay variación. Cuando nosotros tenemos las Sagradas Escrituras, vemos que vienen de alguien que no es inmutable, no cambia. Y eso es algo hermoso y poderoso para nosotros, porque sabemos que las esperanzas que tenemos sobre las promesas de Jehová Dios nunca van a cambiar. Podemos tomar esas promesas tan firmes y tan solas porque los prometió, no cambia. Nunca va a cambiar de opinión. Nunca hemos oído, ni siquiera intentado decir, es que a lo mejor Jehová Dios se equivocó y vino Jesús a traer una nueva reforma porque Jehová Dios se equivocó. No, mis hermanos, no fue así. La ley, la primera que le dio a Moisés, solamente fue porque los hombres pecaban y se daban cuenta. Hasta que vino la ley, se dieron cuenta que pecaban. ¿Cómo pudieras saber el ratero que es ratero si no había ley? Vino la ley, entonces el ratero supo que era ratero, el fornicario supo que era fornicario, y así todo esos que habla en Gálatas 5, del 19 al 21, habla de las obras de la carne, y podemos saber de que sin esa ley nosotros no nos diéramos cuenta de que estábamos haciendo mal. Pero gracias a la ley de Dios, nosotros sabemos que estamos infringiendo la ley de Dios. Dios, no hay mudanza, mis hermanos, ni sombra de variación. Aquí quizás podemos reflejar una sombra. Cuando nos movemos, reflejamos sombras. ¿Por qué? Porque aquí sí hay variación. Nosotros como seres humanos, las circunstancias hacen de nuestra vida, varíe de un lugar a otro. Varían las circunstancias y varía nuestra vida. Pero en Dios no varía. En Dios no hay mudanza. Nosotros, hermanos, si recibimos a Jehová Dios, a Jesucristo y al Espíritu Santo en nuestro corazón, tenemos que entender de que ha llegado la luz a nuestra vida. Y entonces, si ha llegado la luz, ya no debe de haber variación de sombra en nuestro carácter. Ya no puede ser de que nosotros estemos fluctuantes, variando. Es que al ratito soy buena onda y al ratito un corajudo. No puede ser. No hay variación de sombra. En Dios, Él ha llegado, el Dios de las luces, Jehová Dios de los ejércitos, a habitar en tu corazón. Y Él no anda yéndose a vacaciones, Él no anda así. Él llegó para quedarse. Entonces nosotros, los hijos de Dios, dicen no practican el pecado. Y no practican el pecado no quiere decir de que no vas a pecar, sino que te das cuenta que cometiste otro error, cometiste otro pecado, acudes a Jesucristo como tu abogado y te arrepientes sinceramente, pero no lo practicas. El que practica el pecado es que le gusta y sigue practicando ese pecado. A eso se refiere. Nosotros sabemos de que los hijos de Dios no practicamos. Nos duele errar y vamos ante Dios porque sabemos de que tenemos un abogado y tenemos un Dios perdonador. Y Él conoce que nuestra miserable vida necesitamos constantemente estarle pidiendo perdón. Él nos ha dado la oportunidad de entrar al trono de la gracia sin temor. Y por eso es que vamos con Él así, con la cabeza agachada, porque Él pone una tristeza. Y esa tristeza nos lleva ante Dios. Ni siquiera podemos levantar la mirada. ¿Por qué? Porque estamos tristes, porque hemos fallado a Dios una y otra vez. Hasta que no venga Jesucristo y haga de nosotros una perfección. En Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. El Espíritu Santo de la gracia ha dado a todos los santos para que haga recordar todo lo que nosotros debemos hacer. Las Sagradas Escrituras, mis hermanos, es lo que el Espíritu Santo nos recuerda, nos redarguye y constantemente está guiando nuestra vida. La cojera de nuestras fallas, Él rápido endereza eso. Entonces es muy importante cuando dice en Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, el Padre lo envió en el nombre de Jesús para que nos enseñe todas estas cosas. ¿Cuáles? Las que Jesucristo nos ha enseñado. Y Él vino a recordárnoslas. En Juan 15:26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu Santo, mis hermanos, mantendrá la causa
en la cual Jesucristo vino. Él mantendrá esa dirección. ¿Por qué? Porque no hay variación de sombra. No viene Jesucristo a hacer lo que Él quiere. No viene el Espíritu Santo a hacer lo que Él quiere. Ellos vienen a hacer lo que el Padre quiere. Y eso tenemos que poner en claro. Así como Jesucristo, Él declaró, yo no vine a hacer mi voluntad, vine a hacer la voluntad del Padre. Yo no vine a decir lo que yo quería, vine a decir lo que el Padre me enseñó y que quiere que yo diga. Eso vine a decir. Entonces, el Espíritu Santo, aquí dice en Juan 15:26, el cual procede del Padre. Este Espíritu Santo, cuando Él venga, Él va a venir a consolarnos, pero también va a venir a seguir esa misión que Jesucristo dejó aquí. ¿Cuál misión? Les recuerdo que los apóstoles, ellos tenían muchas dudas. Cuando vino el Espíritu Santo en el día del Pentecostés, disipó esas dudas, se acabaron esas dudas. Ahora sí salían a predicar con esa fuerza, con ese denuedo que les hacía falta, que el Espíritu Santo llegara a sus vidas para poder predicar lo que ellos habían mirado y siendo testigos, pero les faltaba la parte del Espíritu Santo para hablar con denuedo la palabra de Dios. Dice en Malaquías, fíjense muy bien, porque como Dios no cambia, hay muchas personas que piensan que ha cambiado la situación de los diezmos. Muchas personas dicen, es que eso ya pasó, fue del Antiguo Testamento, ahora estamos viviendo un Nuevo Testamento. Dios no cambia, mis hermanos. Dios no puede cambiar la situación, porque dice en Malaquías 3:6-8, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardáis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará? Pregunta el Padre, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Jehová Dios no cambia, mis hermanos. Él no cambia. Nuestro Padre Celestial es perfecto. Él no cambia. No tiene por qué rectificar. Él dijo que teníamos que diezmar y Él no va a cambiar eso. Porque Él no cambia. Él lo dice aquí en el versículo 6. Dice, porque yo Jehová no cambio. Y lo verifica en Hebreos 7:8. Fíjense lo que dice. Porque muchos dicen, eso fue del Antiguo Testamento. No, mis hermanos, Jehová Dios no cambia. Dice en Hebreos 7:8, he aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Jehová Dios es perfecto, Él no cambia, pero la imperfección de las religiones sí cambian. Y muchos creen de verdad, porque vino esta pandemia, dejaron de diezmar. Porque creen de que el diezmar era un ritual donde la gente miraba que tú metías la mano a tu bolsillo y sacabas dinero, y sacabas eso. Piensa mucha gente. Y dejó de diezmar porque estamos en una pandemia. Y como ya no nos congregamos físicamente, entonces ellos dejaron, pues como yo no veo el alfolí donde depositarlo, y simplemente dejaron de hacerlo. Entonces dice la palabra de Dios, ¿robará el hombre a Dios? ¿En qué te hemos robado? Quizás estás preguntándole a Dios. Dios no cambia, mis hermanos. Él te dice a través de mi vida, pues vosotros me habéis robado. ¿En qué? En vuestros diezmos y ofrendas. Dios no cambia. Y aquel que no está diezmando, sigue robándole a Dios. ¿Por qué traigo esto a colación? No porque me interesan tus diezmos, me interesa tu obediencia a Dios. Como siervo de Dios me interesa tu bienestar. Eso me interesa. Y por eso Dios, que no cambia, me dijo, háblales. Dile a tu pueblo, dile a mi pueblo, de que ellos me están robando en mis diezmos y ofrendas. Porque escrito está, Jehová Dios no ha cambiado, mi hermano, mi hermana. Y eso que tú estás haciendo, es que no me alcanza y no te va a alcanzar nunca. Por más que ganes, nunca te va a alcanzar. ¿Sabes por qué no te va a alcanzar? Porque le estás robando a Dios. Por eso no te va a alcanzar. Es que vi bien poquito, gané esta semana. Dios no ve la cantidad, ve tu obediencia.
Desafortunadamente, hay muchos hermanos que se desconectaron de esta parte de la palabra. Pero sí son hermanos, ¿verdad? Son cristianos. Y es lo que estamos hablando. El hombre cambia, el ser humano cambia, pero Dios no cambia. Y Él sigue diciendo, ustedes son ladrones, porque me han robado en las ofrendas y en los diezmos. Y aquí lo confirma en Hebreos. ¿A poco Hebreos es del Antiguo Testamento? Mi hermano, ¿es Antiguo Testamento? Yo te pregunto, ¿será del Antiguo Testamento como lo conoces tú? No, mi hermano. Este está confirmándolo Dios de que Él no cambia. Como Jehová Dios es perfecto, hermano. Nunca va a cambiar. Y esto, lo que está escrito, escrito está. Y no lo puedes borrar porque te incomoda. Dice en Isaías 26, 3 y 4. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiar en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Nuestra confianza es permanente cuando nosotros estamos en obediencia, mis hermanos. Te doy un consejo: obedece a Dios. De verdad, obedece a Dios. Obedece a Dios, porque en esta pandemia Dios te está probando. Eso es todo, Dios te está probando. Porque dice en Deuteronomio que Él te metió en un desierto para probar qué hay en tu corazón. Estamos en tiempos casi del fin, mis hermanos, y Dios te está probando tu fe. No salgas eliminado tan pronto. Persiste perpetuamente y confía en Jehová Dios, porque Él te llevará a la perpetuidad. Porque Jehová dice en el versículo 4, confiar en Jehová perpetuamente, porque Jehová, el Señor, está la fortaleza de los siglos. Confía en Dios, solo obedece, mis hermanos, solo obedece en tus diezmos y ofrendas, porque Dios no cambia. Dice en el Salmo 28, 7 y 8, Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en Él confía mi corazón. Fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Le doy gloria a Dios porque solamente Él sabe tu condición, y si Él me dio esta palabra es porque conoce tu condición. Yo no la conozco. Y la verdad, que Dios tenga misericordia de aquellos que le están robando a Dios. ¿Podemos aplicar esta palabra a nosotros? Por supuesto que sí, porque fue escrita para nuestro ejemplo y fue escrita para que nosotros podamos vivir de esta palabra. Dice en el Salmo 81, versículo 1, cantad con gozo al Dios fortaleza nuestra, al Dios de Jacob clamar con júbilo. ¿Cómo nosotros podemos aplicar esta palabra? Hermanos, yo les digo que en la aflicción es cuando más debemos cantarle a Dios. Ora, alaba a Dios, solo alaba a Dios. Es que no tengo palabras que decirle, solo alaba a Dios, dice el Salmo 81, cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Él te va a dar esa fortaleza si tú le alabas a Dios. Es que no tengo palabras ni que decirle, solo alaba a Dios. Y Él te dará la fortaleza que tú necesitas. En la aflicción es cuando más debes alabar a Dios. Aplica esta palabra para tu vida. Dice en el Salmo 102, versículo 25 hasta el 27. Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Ese es nuestro Padre Celestial. Ese es Jehová Dios que no cambia. Ese es Jehová Dios que te está hablando acerca de tus diezmos y ofrendas, porque Él no cambia, porque Él no tiene variación, porque Él es eterno. ¿Sabes qué? Eso que tanto atesoras y cuidas tu dinero, de verdad, nada te va a servir eso. Nada te va a servir, de nada te va a servir, absolutamente de nada. Y en ese tiempo que pronto va a llegar, es muy posible, si no obedeces, muy seguro de que te vas a lamentar no haber obedecido.
de verdad, porque te aferraste a algo que no tiene valor y dejaste al omnisciente, al omnipotente, al omnipresente, lo dejaste porque solo te aferraste a las cosas que no tienen valor, como el dinero. Porque de su mano tomamos para darle, ni siquiera es tuyo, ni siquiera la tierra donde tienes tu casa te pertenece, ni el aire que respiras te pertenece, la vida es de Dios, todo es de Dios. ¿Qué le das a Dios si todo es de Él? Tú le perteneces, creas o no creas, tú le perteneces, porque todo le pertenece a Dios. Entonces de su mano tomamos, escrito está, para darle a Él. Él es el Padre de las luces, Él es luz misma y está con nosotros, no contra nosotros, Él está con nosotros. Descansemos confiadamente en la maravillosa verdad de que Él, como Padre de las luces, no está en contra de nosotros, Él está con nosotros. Él vino a alumbrar nuestro entendimiento a través del Evangelio de Jesucristo. Nuestra conversación siempre deberá corresponder al principio que nos guía y nos gobierna. ¿Quién nos gobierna? Yo prefiero darle la voluntad, mi voluntad a Dios, porque yo he probado de que siempre que he querido hacer las cosas las hago mal. Y me he salido en los fundamentos que Dios ha establecido para que me vaya bien. Dice en Gálatas 5, 24 y 25, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, si vivimos por el Espíritu, tenemos que también andar por el Espíritu. Aquí tenemos una simple instrucción del apóstol Pablo, de Jehová Dios a través del apóstol Pablo. Nos está diciendo en términos sencillos, si Jesucristo está dentro de ti, dale el control total de tu vida. Entonces, si tú le das el control total de tu vida, todos debemos ser guiados por el Espíritu. Cuando hablan las Escrituras de Espíritu con E mayúscula y está solo, no está hablando del Espíritu Santo, está hablando de Jehová Dios. Si tú dices en Gálatas 24, dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne de sus pasiones y deseos. Y el 25 dice, si vivimos por el Espíritu, o sea, si tú has entregado tu vida, ¿no acaso, o a lo mejor no tomaste bien lo que tú confesaste? Acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador y dejo mi voluntad para que se haga su voluntad en mi vida. Eso es lo que dice en el versículo 20. Vivimos por el Espíritu, porque Jehová Dios envió a Jesucristo a alumbrar tu vida. Entonces, ¿por qué no dar la evidencia? Porque dice, entonces andemos también en el Espíritu. Si tú dices que tienes a Jesucristo, pues anda como el Espíritu te está guiando. Pero andamos como la carne, pero aceptamos a Jesucristo. Entonces en Isaías dice la palabra de Dios, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque hay desobediencia. Dice en Juan 14, 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Esto significa, mis hermanos, que no nomás Jesucristo ha llegado a tu corazón, sino haremos, dice, habla en plural, se cuenta Jehová Dios y el Espíritu Santo dentro de ti. No, eso de verdad es una lumbrera dentro de ti. Porque ha entrado Jesucristo acompañado del Padre y del Espíritu Santo, que son luz también. Eso es un resplandor. Y tú deberías resplandecer. Pero ¿saben qué? Tu cochino manera de ver las cosas, de tratar a tu familia, esa manera fea de tratar a los tuyos, eso manifiesta sombra y no variación de sombra donde está la luz. Por eso nosotros tenemos que rectificar y ver de que si somos o no verdaderos o somos falsos. Aquí no hay simpatizantes, hermano. Hay que más que dos caminos, el camino al infierno y el camino a la gloria de Dios. Entonces, aquí no hay un tercer camino, como no hay tampoco un tercer sexo. Solo hay hombre y mujer, lo que hizo Dios. Así nosotros escogemos el camino a la perdición de la carne o el camino que Dios ha escogido a ser diferentes.
Solo esos dos caminos. No podemos nosotros inventar un tercero porque no lo hay. Quiero hacerte una pregunta. ¿Podrías describir lo que es la luz? ¿Podrías explicarlo claramente cualquiera que te preguntara qué es vivir en la luz? ¿Qué es andar en el Espíritu? ¿Podrías explicarlo? Porque según tú o muchos de ustedes caminan como el Espíritu y viven por el Espíritu. Pero la verdad, sus hechos niegan lo que dicen. Existen solamente dos maneras, mis hermanos, de ser cristianos: caminar por la carne o caminar por el Espíritu. Y tú debes de saberlo muy bien. Dice en Gálatas 5, 19 al 21, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hace cualquier cosa que decidas, hermano. Tú debes de saber de que cuando llega la luz se acaba este tipo de oscuridades en tu corazón. Él llegó a disipar las tinieblas porque en Él no hay variación de sombra. Muchos tienen la creencia, Dios dicen, es que escrito está, fíjense hasta dónde llega a caminar en la carne. Escrito está, y muy religiosos, de verdad, muchos cristianos, yo los he oído, dicen, escrito está, ayúdate que yo te ayudaré. De mis hermanos, de verdad, esto es un grave error. No está escrito, eso no lo dijo Dios. Pero muchos cristianos lo repiten como loros y diciendo, es que escrito está. Yo lo he oído una infinidad de veces de personas que ya tienen muchos años en el Evangelio y repiten esta frase, es que Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. No dice eso, mis hermanos. En cambio, caminar en el Espíritu, eso es caminar en la carne, aun cuando eras cristiano falso, porque cuando eres cristiano falso tienes muchas falsas creencias. Me cubro con la sangre de Cristo, los clavos de Jesucristo, las astillas de la cruz de Jesús, muchas cosas, de verdad, muchas cosas. En cambio, caminar en el Espíritu es todo lo contrario. Rendimos nuestra voluntad inmediatamente a Dios. Decimos, Padre, enséñame a hacer tu voluntad. Yo me rindo ante ti. Fíjense lo que dice en la Sagrada Escritura en el Salmo 37, versículo 23 y 24. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Entonces, ¿qué necesitamos de hacer? ¿Qué crees que necesitamos? Rendir tu voluntad. Porque aquí claramente dice, Jehová son ordenados los pasos del hombre. Yo le digo a Dios, Padre, sigue ordenando mis pasos, porque yo quiero andar en el Espíritu. Eso es andar en el Espíritu. Nosotros, cuando entendemos estas cosas, hermano, cedemos, decimos, Padre, hágase tu voluntad. ¿Cuál ejemplo tenemos? Jesucristo en el Getsemaní le dijo al Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo, sino lo que tú. Se dio su voluntad. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que tener una nueva actitud, hermano. Esa actitud es de someter nuestra voluntad de todo lo que nosotros estamos haciendo, someterlo a la voluntad de Dios, que el Espíritu Santo nos guíe en toda justicia de Dios. Dice en Juan 5:19, respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Nosotros tenemos el ejemplo de Jesucristo porque Él nos ha puesto. Nosotros tenemos que rendir, hermano. Cuando nosotros caminamos en el Espíritu, entonces andamos en el Espíritu. Y andar en el Espíritu es el ejemplo que Jesús ha puesto en nuestras vidas. Dice en Juan 5:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. En Juan 6:38 sigue dándonos ejemplo. O sea, saco yo todos estos ejemplos para que vean de cómo es andar en el Espíritu.
poner toda nuestra voluntad. Ya no hacemos, no decimos lo que queremos. Ya nosotros no decimos, échale ganas. Ahora decimos como Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces. Nosotros cambiamos nuestra mentalidad, cambiamos nuestra forma de hablar, caminamos en el Espíritu. En Juan 6:38 y 57 dice, porque he descendido del cielo y no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. 57, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Nosotros, cuando habla de que el que me come, está hablando de la Santa Cena, y viviremos por él y para él. Entonces, cuando participamos de la Santa Cena, mis hermanos, es cuando nosotros comemos, y porque creemos de que cuando comemos también vivimos por él y para él. Eso es caminar en el Espíritu. Quiero poner otro ejemplo. Cuando existía una señal, antes el pueblo, cuando salió de Egipto, pues Dios se manifestó en su presencia a través de una columna de fuego y también una nube. Cuando esa nube se movía, se levantaba, se movía, pues era tiempo. Cuando se levantaba, era tiempo de comenzar a sacar las estacas, porque el pueblo de Dios vivía en tiendas. Comenzaba a sacar las estacas, a doblar las lonas, a acomodar todo, porque la nube se había levantado y era tiempo de partir. Entonces, en esa manera se manifestaba la presencia de Dios, pero hoy, en este tiempo, se manifiesta porque descendió. Eventualmente esa nube ascendió y no volvió a descender hasta que vino Jesucristo. Jesucristo es la nube que nosotros tenemos que seguir. Jesucristo es la nube de la presencia de Jehová Dios donde tenemos que persistir. ¿Y dónde está esa nube de la presencia? Por sus frutos los conocerás. Esa es la señal. Por sus frutos los conocerás. ¿Cómo sabíamos antes la presencia de Jehová Dios? Por la nube la conocerás. Porque hay una columna de fuego y la nube cuando se mueva, entonces ahí va la presencia. Hay que seguir la presencia de Dios. Pero hoy por sus frutos los conocerás. Nosotros tenemos que ver la evidencia de una iglesia gloriosa. ¿Cuál es la iglesia gloriosa? Donde se aman unos con otros, donde se predica especialmente la sana doctrina de Cristo, donde ese siervo de Dios no tiene que salir por el sustento para mantener a su familia. Esa iglesia gloriosa se manifiesta de que ese siervo de Dios se dedica al 100% a las cosas de Dios porque Dios lo llamó. Por esa razón, él no tiene que andar buscando trabajitos de aquí y allá. Él tiene que creerle a Dios porque predicamos de un Dios sobrenatural. Y entonces nosotros, es que son bien poquitos. Pues son bien poquitos porque no le trabajas a Dios. ¿Y por qué hay poquitos diezmadores? Porque no has enseñado. Tienes que enseñarle al pueblo de Dios que no sea ratero, porque la bendición está en la obediencia. Tú, siervo de Dios, tienes que enseñarle al pueblo de Dios sin ningún temor. Es que si les hablo de los diezmos se me van a ir. Que se vayan, dijo Jesucristo, porque Jehová Dios ha de traer los que son salvos. Pero tú, siervo de Dios, tienes que trabajarle al 100% a Dios y no andar buscando jalecitos aquí y allá. Es que las rentas son caras, pero Dios es el proveedor. Si es que Dios te llamó de verdad, entonces esto es real. Pero si Dios no te llamó, yo no sé, tus emociones ahí están, nada más. Yo eso les quiero decir. Dice, vamos a la presencia de Dios. Dice en Números 9:16, así era continuamente, la nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. El pueblo de Israel, hermanos, siempre se mantenía en la presencia de Dios, siempre. Y hoy tenemos que seguirnos manteniendo en esa nube. Eventualmente, les dije, la nube esa que los guiaba subió y no volvió a bajar. Pero de eso que subió la presencia, no subió la nube, subió la presencia de Jehová Dios, pero volvió a bajar la presencia de Jehová Dios. ¿Qué dijo Jesucristo? Yo no he venido a presentarme a mí, yo vine a enseñarles al Padre. Porque el que me conoce a mí, conoce al Padre. Esa es la presencia de Dios. Hoy esa nube es Jesucristo. La presencia de Dios en Jesucristo. Dice en Números 9, 18 y 19. Al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían y al mandato de Jehová acampaban.
Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo, muchos días entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Nosotros tenemos que buscar la evidencia de la presencia de Dios y es Jesucristo. ¿Dónde está Jesucristo? A ver, hermano, voltea a tu alrededor. A ver quién vislumbra con su luz en su corazón. Porque debe de estar ese fruto del Espíritu, hermano. Amor, gozo, paz. Esas 9 características deben de reflejarse en ese siervo de Dios para empezar. Si no se reflejan la paciencia, la bondad, la templanza, la mansedumbre, que son las características, 9 características del fruto. ¿Cuál fruto? Jehová es luz y podemos describir la luz de Jehová por el fruto. Y eso debe reflejarlo principalmente ese siervo. Y creerle a Dios, no nomás predicarlo, creerle a Dios. Deja tu trabajo, deja tu trabajo y créele a Dios. Ve a predicar la palabra de Dios, porque Dios te ha llamado, Dios te ha enviado. Él nunca te dejará, nunca. Dice en Isaías 41:10, nunca te va a dejar. ¿No le crees a Dios? Hay que creerle a Dios, no nomás predicar de Dios, hay que creerle a Dios. Y nosotros tenemos que seguir esa presencia de Dios. Entonces no crees que la presencia está allí. Qué bonito cantas, ¿no? Qué bonito, haces llorar a la gente con esos cánticos falsos. Porque la presencia de Dios no está allí. ¿Sabes por qué no está allí? Porque tú tienes que ir a buscar sustento. Porque muchos pastores buscan sustento porque no está la presencia de Dios. Porque cuando está la presencia de Dios, Él suple. Él suple. Nunca deja a su pueblo. Dice en Isaías 41:10, nunca te dejaré, nunca me apartaré de tu lado, siempre estaré contigo, siempre te sustentaré. Habla de sustento y hay que creerle a Dios. La presencia de Dios es esa. Dice en Números 9, 22 y 23. O si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampando y no se movían, mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Todo el tiempo fue una señal. Todo el tiempo hay personas, hermano, que siguen sembrando su dinero en alfolís de desierto donde no produce nada, porque esos alfolí no son los de Dios y siguen dando sus diezmos en tierra árida donde no produce. Eso es falta de entendimiento del pueblo de Dios. Por eso perece, porque le falta conocimiento y entendimiento. En cambio, hoy vivimos en esta señal, hermanos. Hoy, en este tiempo, 2020, diciembre del 2020, casi por acabar este año, estamos viviendo esto. Dice en 2 de Juan, capítulo 1, versículo 9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Ahí está. Si no tienen esa doctrina, donde tú diezmas, es un alfolí de una tierra árida, jamás va a producir fruto, porque estás sembrando en tierra árida. Porque la tierra donde produce abundante fruto es donde Jehová Dios, donde Jesucristo. Porque dice la palabra que acabamos de leer, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Ese es el alfolí en tierra fértil. Tú tienes la responsabilidad de buscar ese alfolí que no esté en tierra árida, sino en una tierra fértil. Que no esté entre espinos, que no esté en el camino, que no esté en esas tierras improductivas. Pero es tu responsabilidad. Mi responsabilidad es habértelo predicado, pero es tu responsabilidad obedecer y salir de ese ámbito de perdición y maldición de tu vida. ¿Cuánto dinero has tirado a la basura? Porque a Dios no has recibido ningún dinero cuando tú lo has sembrado en alfolís, en tierra árida. Tú tienes que saber, es tu responsabilidad. ¿Cuál es? En 2 de Juan, capítulo 1, versículo 9, te lo dejo de tarea, para que sepas dónde está el alfolí de tierra fértil. En Hebreos 6, 19 y 20,
la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Nosotros, cuando estamos en esta sana doctrina de Cristo, nuestra alma la llevó a la presencia misma del trono de la gracia de Jehová Dios. Por eso cuando oramos, estamos seguros de que Jehová Dios nos está oyendo. Cuando tenemos alguna situación, abogado tenemos delante de la presencia de Dios. Aplicación práctica para hoy en nuestro tiempo, hermano, es que podemos estar llenos del Espíritu Santo, orando, cantando en el Espíritu, si tú lo quieres así, experimentando manifestaciones del Espíritu Santo, pero nosotros todavía tenemos que comprometernos. Eso es lo que hace los cambios. Cuando tú te comprometes, porque muchas veces somos oidores, pero no hacedores, y eso es mucho pueblo. Solamente son oidores, pero no llevan en la virtud de obedecer lo que ellos dicen que creen. Todo regresa de verdad a un versículo. Miren cómo Pablo, Dios a través de Pablo dice en 2 Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Yo no sé si tú sabes lo que significa decir sí, amén. Cuando tú lees una promesa, cuando lees Isaías 41:10 y dice siempre te sustentaré, siempre estaré contigo. Yo no sé si tú puedes decir sí, amén. Yo no sé si tú puedes decir eso, porque no le has creído a Dios. Pero todas estas promesas son sí y son amén. Amén. Porque amén significa eso que está escrito es para mí, yo lo creo y lo tomo porque es una bendición, es una añadidura a mi vida. Esto bajó del cielo, añadir mi bendición a mi vida. Esto yo digo sí y digo amén. ¿Saben por qué digo amén? Porque escrito está. Y Jehová Dios nos lo dice en 2 Corintios 1:20, porque son sí, todas sus promesas son sí y todas son amén, porque yo lo he creído, porque escrito está, porque Él no varía, porque Él no cambia. Y todas las palabras que Él me ha dado de promesas, yo sé que Él no va a cambiar jamás. Consideremos la advertencia de Santiago, mis hermanos. Esta advertencia en Santiago 1, capítulo 1, versículos 6 y 7. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Ahora sabemos de que todas las cosas son divinas y todas las promesas vienen de alguien divino que es Jehová Dios. Así que, ¿qué quiere decir Pablo con el amén, hermano? Amén significa que así sea. Puedes confiar en la palabra de Dios. Significa de que lo que dijo Dios se va a llevar a cabo, porque todo lo que salió de su boca ha de hacer el efecto en tu vida. Y eso yo digo amén. Amén. Amén, Jehová Dios. Amén a tu palabra. Sí, sí, sí. Amén a tu palabra. Como dijo en 2 Corintios, a través de Pablo nos dice a nosotros, ¿cómo vas a considerar la palabra de Dios? Sí, toda tu palabra es sí y es amén. Dice en 2 Corintios capítulo 1, versículo 21 y 22, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Y esas arras del Espíritu es el Espíritu Santo. Si Dios nos ha dado al Espíritu Santo, imagínense lo que tiene preparado en las bodas del Cordero para ti, para mí. Esforcémonos, hermanos, esforcémonos para que Jehová, donde quiera que tú estés, esté ahí contigo también. Y de verdad, cuando tú leas una promesa, dile a Dios, sí, Padre, sí, sí, amén. Esa palabra es para mí. Y yo tomo esa palabra porque tú no cambias. Mis circunstancias cambian, pero tú no cambias.
Las circunstancias me mueven para un lado y para otro, pero tú no cambias. Por eso yo digo a tu palabra, sí, amén, amén. Porque esa palabra quizás de verdad tú te mueves de un lugar a otro, te mueves las circunstancias. Siempre va a depender de las circunstancias que tú estás viviendo. Hoy la pandemia te ha movido de lugar, te ha movido la circunstancia. Pero ¿sabes qué? Tú no le has creído a Dios que no cambia. Él te está diciendo una promesa: siempre te sustentaré. No le has creído y no le has dicho sí, amén. Sí, amén. ¿Y por qué voy a decir sí, amén? Porque escrito está. Porque escrito está. No son emociones. Cuando tú dices amén, no son emociones. Esa es una escritura que nos dice el Padre a través de Pablo. Dice en Juan, capítulo 14, versículos 16, 17 y 26. Jesucristo nos prometió al Espíritu Santo, mis hermanos. Y dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y está en vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, os recordará todo lo que yo he dicho. En resumen, hermano, el Espíritu Santo llena nuestra mente de toda verdad escrita. Y nosotros tenemos que decir sí, amén. Sí, amén. Él llena todo tu ser. Sí, amén. Él vino a llenar nuestra vida. Él vino a llenar mi mente. Él vino a llenar mi corazón para que la abundancia de mi corazón hable mi boca. Un verdadero cristiano se nota en su hablar, en su andar, porque anda en el Espíritu, habla por el Espíritu. Entonces se nota cuando es un verdadero cristiano y se nota cuando es un falso cristiano. Sus conversaciones, solo hoy a un cristiano, y por sus conversaciones sabrá si es real o es falso, si es carnal o es espiritual. En Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber cosas que habrán de venir. ¿Estás todavía, hermano, titubeando? ¿Estás todavía considerando, será cierto lo que el pastor está diciendo? Yo te invito, de verdad te invito a que escudriñes la Escritura y todo lo que te he dejado por escrito, que tú lo analices en tus propias sagradas escrituras, en tu casa, y vea para ver si el Espíritu Santo te convence de toda verdad que hemos hablado en esta predicación. Jehová Dios ha prometido proveerte con dirección para todos tus caminos. Solamente déjate guiar. Pon tu voluntad bajo sus pies y que se haga su voluntad. Las personas que quieren cambiar por sí solas nunca lo van a lograr. Necesitas poner tu voluntad bajo los pies de Jesucristo para que esto suceda. Aquellas personas, es que le voy a echar ganas, es que me voy a esforzar, ya me voy a tratar de no ser tan hablador, tan contradictorio, tan enojón, en fin, se está esforzando en su fuerza, de nada va a servir. Lo que necesitamos es lo que Jesucristo hizo. Yo no vine a hacer mi voluntad, vine a hacer lo que el Padre quiere que yo haga. Eso necesitamos hacer, seguir el ejemplo de Jesucristo. Dice en Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Eso es lo que tienes que hacer. Fiarte de Jehová con todo tu corazón y no apoyarte en tu sabiduría, en tu prudencia. Reconocerlo en todos tus caminos, porque Él entonces va a enderezar tus veredas. ¿Has aceptado la dirección y las ideas que literalmente están en las Sagradas Escrituras? ¿O todavía te resistes? No, pues es que todavía esto me falta. No, mis hermanos, ya empieza ya no hay tiempo para estarlo pensando. Nosotros tenemos que actuar ya. Para empezar, sal de la mentira y sigue
donde está la iglesia gloriosa. El pueblo sabía muy bien porque había una nube, pero la iglesia gloriosa, ¿a poco es iglesia gloriosa donde tú te encuentras? ¿Será iglesia gloriosa? Nomás te pregunto, ¿predican la sana doctrina de Cristo ahí donde tú te congregas? Entonces, si no predica la sana doctrina de Cristo, sal de la mentira y busca a Dios, porque va a llegar el momento donde tú digas sí, amén. Sí, amén, porque te encontrarás personalmente con aquel que hará un cambio verdadero en tu vida y tu familia lo va a agradecer, porque dejarás de ser ese carnal en esa casa donde dicen que habita el Espíritu de Dios. No habita en tu corazón. ¿Cómo va a habitar en una casa? Él no viene a habitar en tu casa, Él viene a habitar en tu corazón para que desde tu corazón alumbre ese hogar y que la gente vea, aquí se siente la presencia de Dios. Claro que se siente la presencia de Dios, porque está en tu corazón. Lo que la gente ve es el vislumbre de tu corazón, no porque Dios viene a habitar en tu casa. Él quiere habitar en tu corazón. Él dice, yo no voy a hacer morada en tu casa, ahí me prepares una recámara, o como muchos, le pongo un banquito para que esté orando. Mi hermano, déjate de cosas. Él quiere habitar en tu corazón, y lo que la gente nota, aquí se siente la paz, sí, porque viene desde adentro de mí. Él no viene a habitar en una casa. Él no le interesa tu casa, Él le interesa tu corazón. Eso es lo que quiere Dios, habitar. Y eso, yo no sé si tú puedes decir, sí, Pastor Víctor, amén, porque eso es lo que yo quiero, que habite en tu corazón, mi hermano. Yo quiero, anhelo que habite en tu corazón, hermana, para que puedas dar testimonio y brillar como luz en medio de las tinieblas, pero en medio de las tinieblas de tu casa, porque en tu casa tienes que comenzar a alumbrar. En Efesios 6:16, sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Toma el escudo de la fe, y la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. La voz del enemigo, siempre que tú seas un ungido, una ungida, la voz del enemigo siempre va a estar sobre de ti, para que actúes impulsivamente con ese mal carácter que Dios quiere transformar, con esa influencia del enemigo que te quiere hacer volver al camino ancho y espacioso. Hoy Dios quiere, a través de mi vida, que tú digas por primera vez, sí, amén, a Dios, no a mí, a Dios. Porque Él quiere gobernar en tu vida. Y si tú puedes decir, gobierna en mi vida, sí, sí, amén. Yo quiero que tú gobiernes en mi vida. Porque si tú gobiernas en mi vida, no va a haber variación de sombra. Y no voy a cambiar. ¿Por qué no voy a cambiar? Porque el que habita en mí no cambia. Y va a hacer que mi vida no cambie. Yo no sea un ratito feliz y al rato enojón. Yo no voy a ser inestable, porque el que habita en mí no cambia. Y eso va a mejorar tu vida, va a mejorar tu trabajo, va a mejorar tu familia, va a mejorar todo a tu alrededor, si tú permites y le dices a Dios, sí, Dios, amén. Yo quiero que habites en mi corazón. Alumbra mi mente, alumbra mi alma, alumbra mi familia. Ya basta, mis hermanos, de vivir un cristianismo falso. Ya basta. Basta. Dile a Dios, sí, Padre, amén. Yo te recibo en mi corazón a través de Jesucristo. Que haya una evidencia, no por lo que hablo, sino por lo que los demás ven, que yo alumbro tu luz, que no hay variación de sombra. Voy a orar por ti, mis hermanos, porque yo sé que el pueblo de Dios necesita de oración, necesita que el ungido de Dios ore por ti, porque a mí no me escogiste tú, me escogió Dios y me ha ungido con su Santo Espíritu para que esta palabra alumbre tu entendimiento. Porque no fue mi palabra, es la palabra de Dios, a la cual tú no sé si puedas decirle sí, amén. Padre, en el nombre de Jesucristo, tú no tienes variación de sombra y has llegado, Padre, a través de esta palabra, a hablarle a todo tu pueblo, para que ellos puedan proclamar con realidad la luz admirable de Jehová Dios de los ejércitos en su vida, en su corazón. Que den la evidencia de tu presencia, Padre, en su corazón. Tú alumbrabas en el tabernáculo a través de una columna de fuego, pero hoy quieres tu presencia alumbrar en el corazón de cada ser humano que quiere y viene a ti, Padre. Solo tienen que decir, como está escrito, sí,
Sí, Padre. Amén. Yo te recibo. Y yo digo, delante de Dios, mis hermanos, yo le digo al Padre, Padre, sí en mi vida, toma control. Tu voluntad hágase, no la mía. Sí, Padre, amén. Amén, amén. Yo te digo, Padre, toma control de mi vida. Úsame para tu honra y tu gloria. Usa, mis hermanos, manifiéstate en poder y que cada uno pueda entender la magnitud de decirte a ti, Padre, sí, amén. En el nombre de Jesucristo te bendigo, porque no hay otro nombre en más alto ni más grande en el cual yo te pueda bendecir más que en el nombre de Jesucristo. Amén.